ADEFAN es una asociación para empresas familiares. Entonces, quería contaros un poquito qué es ADEFAN, que es el que proporciona este curso, esta charla para la protección de ciberseguridad, y quería poner un poco en vuestro conocimiento, porque creo que es de vuestro interés, ya que sois bastantes de vosotros empresas familiares, saber un poco que existe esta asociación a la que os podéis unir. Y os cuento un poco que esta asociación está desde el 2004, es la Asociación para el Desarrollo de Empresa Familiar en Navarra, y tiene como objetivo la defensa y el desarrollo y la continuidad de la empresa familiar en Navarra. Tiene como objetivo, bueno, pues hay veces que dices, son cosas utópicas, pero que si no te juntas y las trabajas en común, pues es imposible de conseguirlas. Lo que hace esta asociación es intentar aportar valor a las empresas familiares, buscando la defensa de los intereses comunes, ¿no? También impulsa el desarrollo y el crecimiento de las empresas, porque está integrado, no es sectorial, es decir, no es de como puede ser el transporte, o puede ser la construcción, o puede ser el mueble, o la madera, o la metalúrgica. No, aquí caben todas las empresas, de cualquier tipo, y el interés, sobre todo, es de crecimiento. Hay eventos y reuniones que se proporcionan desde ADEFAN para que nos conozcamos y hagamos interrelación entre nosotros, busquemos negocios entre nosotros. Y también hay a nivel nacional el Instituto de Empresa Familiar, que es el que acoge a todas las territoriales, es decir, en cada provincia, en cada comunidad hay una asociación de empresas familiares, y una vez al año nos juntamos en un congreso y hacemos relación, networking se llama ahora, que yo lo del inglés no lo llevo muy bien, para mi relación entre las diferentes empresas, de todo tipo. Me da igual, están grandes y pequeñas. Generar el negocio entre nosotros es uno de los objetivos mayoritarios. También promover actividades como pueden ser estas, eventos, jornadas formativas, o tirarles de la chaqueta a la administración pública cuando se pasa a Tres Pueblos poniéndonos los impuestos. Bueno, hoy hemos leído que nos van a bajar un 7% el IRPF a todos. A ver si es verdad y si lo mantienen durante tiempo. Pero no tenemos ningún color político, eso también tengo que decirlo, y a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, es eso, a tirarles un poco de la chaqueta a las administraciones públicas, pues cuando Navarra, que ha estado siempre en una ventaja fiscal con respecto a otras comunidades, ahora mismo estamos en una desventaja. Están saliendo empresas de Navarra y estamos perdiendo tejido industrial. Así que, bueno, una de nuestras acciones es pues evitar eso. Las empresas familiares que estamos agarradas al territorio somos las que no nos vamos, las que se van son las industriales que no son familiares. Entonces, que nos traten de alguna manera, pues hombre, mejor, porque según los datos que tengo, bueno, ADEFAN ahora mismo está integrada por 170 empresas familiares, la cual representa, bueno, me pone aquí, industria, servicios, alimentación, construcción, transporte, comunicación, restauración, distribución, venta y reparación de vehículos, iluminación, textil, diseño y comercio, seguros, etc. En su conjunto, 3.400 millones de euros facturan las 170 empresas que estamos asociadas. Representamos el 16% del Producto Interior Bruto Foral y generamos más de 15.000 empleos en Navarra. La empresa familiar, según el último estudio realizado por la UNA, dice que representamos el 79% de las empresas de Navarra. Eso creo que es una cifra suficientemente importante como para que la administración pública nos tenga en cuenta, y si estamos unidos, cuantos más mejor, porque lo que consigamos será para todos. Ahora mismo no os doy más la chapa, os digo que la asociación de ADEFAN existe,
que no importa el color, no importa el sector, os podéis ser empresa familiar y punto, os podéis asociar. Y ahora pasamos a que, con toda la gratitud del mundo, vienen a formarnos sobre ciberseguridad. Y yo no, la palabra es... Estaba hablando antes con el equipo y les he comentado. Son ataques que nos hacen cibernéticos, ¿no?, a través de Internet. Y yo lo que decía, lo primero que tiene que tener Cintruénigo es una buena red de Internet. Ahora mismo en el polígono tenemos una deficiencia tremenda. O sea, si tenemos deficiencia también van a entrar los ciberataques, porque resulta que nosotros no podemos acceder a nada. Sí, no, pero ellos sí podrán entrar. Bueno, pues os dejo con ellos, con mucho gusto, agradeciendo vuestra presencia, el inspector jefe José Antonio Palacio Fatás, el inspector jefe José Antonio Guillén Pineda y el inspector Antonio González Barragán. Muchas gracias, buenas tardes. Antes de presentarme yo y presentar a mis compañeros, quería darle las gracias a DEFAN por la oportunidad que nos brinda de estar aquí, han organizado este acto, lo considero un acierto. La ciberseguridad es una cuestión que las empresas tienen que abordar, el que no lo ha abordado todavía está llegando tarde y estas jornadas son fundamentales para que nosotros podamos trasladarles a ustedes la necesidad de concienciarse en materia de seguridad y de empezar a adoptar medidas el que no las ha adoptado ya. Un ciberataque o un incidente de ciberseguridad se puede traducir en que en un momento determinado la empresa se queda sin equipos informáticos, le secuestran la información. Un ciberincidente se puede traducir en un ciberdelito económico, que son los más frecuentes, que la cuantía, en el caso de las empresas, es muy significativa y puede incluso comprometer la viabilidad del negocio de cara al futuro, sobre todo si hablamos de empresas familiares, que empresa familiar soy consciente de que no es sinónimo de empresa pequeña, de hecho solo basta ver a los afiliados para saber que no es así, pero en el caso de pymes, por ejemplo, sí que puede llegar a comprometer la viabilidad futura y alguna no ha conseguido remontar y ha tenido que bajar la persiana. Para la Policía Nacional es importante, por eso, comparecer en este tipo de jornadas a las que nos han invitado y trasladarles que la prevención es realmente la principal herramienta que tenemos. Para prevenirlo hay que saber de lo que estamos hablando y una vez que lo sabemos podemos adoptar una serie de medidas para los ciberincidentes más frecuentes, que son los de naturaleza económica, que son muy sencillas, muy baratas y muy rápidas de implantar. Y una vez que hayamos hecho eso, nos podemos plantear otras cuestiones que hay que abordar más pronto que tarde, como un plan de ciberseguridad, un plan director que nos guíe con los objetivos que queremos conseguir, qué riesgos queremos asumir, pero de cara a lo urgente, es verdad que es sencillo de implantar y es también económico. Para eso cuentan con nuestro apoyo, nosotros vamos a ir a donde nos llamen, siempre lo hacemos. En Tudela, con la Asociación de Empresarios de la Ribera, ha funcionado muy bien. A través de ellos, pues distintas empresas nos han requerido para que fuéramos allí, para ellos solos, y han reunido al staff que han considerado oportuno que estuviera formado en la materia y hemos impartido pues charlas adecuadas a los riesgos de esa empresa en concreto. Ha funcionado muy bien. Tenemos un canal abierto 24 horas con el que pueden contactar ante un incidente y trataremos de resolverlo cuando podamos, o por lo menos de asesorarles, y esto es lo que vamos a intentar hoy aquí. Nosotros hemos venido aquí hoy con un mandato claro de nuestro jefe superior, en el sentido de que teníamos que responder sí o sí a todas las preguntas que ustedes nos hicieran. Y esa es la prioridad total. Partiendo de la base de que, bueno, todo el mundo pues no tenemos a veces la tarde de hacer preguntas, entonces, considerando esto, nosotros también hemos traído una serie de cuestiones que les queremos transmitir, por si acaso, pues bueno, tenemos que calentar un poco el ambiente para que se animen a hacer preguntas, pero nuestra prioridad es esa. No obstante, como les digo, hemos traído una serie de temas que queremos tocar y es lo que voy a presentarles ahora, aprovechando para presentarnos nosotros también. Me acompaña el inspector jefe José Antonio Guillén, es jefe de la Brigada de Policía Científica de Tudela, con experiencia intensa, además, en el área de investigación también de Policía Judicial, y una vez nos haya explicado en qué consiste la ingeniería social, también nos explicará cómo combatirla, que es principalmente a través de la formación y de la adecuación de unos pocos procesos en la empresa, procesos orientados a los pagos, y con eso vamos a solucionar el 90% de los ciberincidentes de carácter económico
que se pueden suscitar, que muchas veces es una pena que la concentración de recursos en estas dos cuestiones que estamos hablando, que como digo es barato y rápido, no se haga y nos suponga un auténtico quebranto económico para la empresa. Antonio González Barragán, ciberinvestigador de la Jefatura Superior de Policía, lo he dicho bien, ¿verdad? Perdona. Nos hablará de lo que sucede durante, igual que José Antonio nos hablará de lo que pasa antes de un ciberincidente y lo que tendríamos que tener en cuenta antes de que suceda, José Antonio nos hablará de lo que sucede durante, nos explicará 2, 3 ciberdelitos que son los que verdaderamente preocupan. Uno, fraude en la empresa a través del correo electrónico corporativo, es el principal incidente de ciberdelincuencia económica que las empresas están registrando, cuantiosas pérdidas, como decimos, fácil de prevenir también, en principio. Nos hablará también del ransomware, que son los ataques a través de los cuales secuestran nuestros equipos y nuestra información, y luego nos hablará de algún otro fenómeno emergente, ¿verdad?, que periódicamente se está produciendo y que es conveniente que ustedes conozcan para que vean que ciberdelincuencia no es necesariamente un señor con una capucha en un sótano dándole a las teclas, sino que son más cosas que también se pueden prevenir. Y por último, yo me llamo José Antonio Palacios, soy inspector jefe de la Policía Nacional también, soy el jefe de la Policía Judicial de la Comisaría de Tudela, y yo les hablaré de una serie de cosas que se plantean después del ciberincidente y que son cuestiones que nosotros vemos que las empresas, una vez que han formulado la denuncia o que vienen a consultarnos, casi son las que más interés suscitan, en el sentido de ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué puedo evitar? ¿Cómo puedo evitar que se vuelva a suceder? Pero sobre todo, y en lo que respecta a lo que han venido a denunciar, hay una pregunta que traducida al castellano más puro es ¿y a mí esto quién me lo paga? Pues hay una serie de cuestiones sobre ¿a mí esto quién me lo paga? Que se están dilucidando ahora en los juzgados y que es conveniente que ustedes sepan, porque allí ya no se denuncia al ciberdelincuente, sino que una empresa denuncia a la otra empresa. Y estas cuestiones también hay que tenerlas preparadas, porque a la hora de que esas demandas se plantean, haber hecho los deberes en materia de ciberseguridad nos va a situar en una posición diferente en el pleito en cuestión. Este es el planteamiento que hemos traído. Mi orden es contestar a sus preguntas y entonces yo ahora les pregunto, antes de darle paso, si se tercia, a uno de mis compañeros, ¿quieren ustedes plantear alguna cuestión antes de que empecemos? No pasa nada. Muchas gracias. José Antonio Guillén nos va a hablar entonces de cuestiones relacionadas con la ingeniería social y cómo prevenirla, que como les digo son aspectos que habría que considerar antes de que seamos víctimas de un ciberincidente en el marco de una prevención general de este tipo de hechos. José Antonio. Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento a la asociación ADEFAN por invitarnos a estas jornadas y permitirnos estar con ustedes. Se lo adelanto ya porque lo van a notar, no tengo la verborrea que tiene mi compañero, que es un experto en estas lides, entonces les pido que tengan paciencia conmigo. Bien, antes de meterme en materia de la charla, les quería mostrar los datos estadísticos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad, son datos públicos, para que veamos el crecimiento y la evolución de los datos cibernéticos y en concreto de las estafas informáticas. Vean que del 2016 al 2022 se ha producido un incremento de un 370%. Podríamos decir que después de la pandemia, siempre oímos después de la pandemia, se inician. No, vean que ya el crecimiento ya se estaba produciendo. Y datos también más actuales desde el primer semestre, de enero a junio del 2023, ¿no se me oye? Perdone. Vale. Pues a ver, voy a sacar mi voz mañana. Estos son los datos recogidos de enero a junio y comparados entre el 2023 y el 2022. Como ven, la cibercriminalidad ha crecido un 19,7% y las estafas informáticas, que es lo que más les va a afectar a ustedes, un 20,9%. Las estafas informáticas dentro de la cibercriminalidad son el 80% de esos delitos, el 85% creo que era. O sea que es una cifra importante y creciente constantemente. Vale,
Dicho esto, voy a entrar en la materia de la charla. Imaginemos que yo me compro un terreno en una buena zona de mi ciudad. Cojo al mejor arquitecto que está de moda, un diseño vanguardista. Utilizo para la construcción, porque yo soy muy maniático de la seguridad de mi hogar y de mis hijos, de mi familia, pues cemento armado de un perfil de 40-60 centímetros. Ventanas de RC6, de las que se usan en las joyerías, de las que los aluniceros tardan entre 20 y 30 minutos en romperlas. Pongo sensores de movimiento, los de última generación, los que detectan al ladrón antes de que salga de su casa. Pongo cámaras de videovigilancia, pongo una puerta acorazada, blindada. ¿Vale? Muy bien. Pues perfecto, tengo la casa más segura del mundo. Pero se me olvida explicarles a mis hijos qué hay que hacer. Que hay que cerrar la puerta con 2 vueltas cuando salimos de casa, que tenemos que cerrar las ventanas, que hay que conectar la alarma. Con lo cual, ¿de qué nos valen todos estos sistemas de seguridad? Para nada. Tengo los mejores sistemas de seguridad y no me valen para nada. Ahora dirán ustedes, ¿y este hombre ha venido aquí hasta para contarnos esta perogullada? Pues hombre, si nos parece si mi actuación con mi casa les parece a ustedes un sinsentido, una incoherencia, ¿por qué no la aplicamos a nuestra empresa cuando como ha dicho el compañero José Antonio, el 90% de las estafas que sufren las empresas influye o conlleva la utilización del factor humano? No van contra nuestros elementos, sino van contra el factor humano, contra nuestros trabajadores. Y esto no lo dice la policía solo. El señor Kevin Mitnick, que fue un famoso hacker de Estados Unidos, ya lo dijo. Las organizaciones se gastan millones y millones en sus softwares, en sus hardwares, pero tiran el dinero porque no protegen el eslabón más débil de seguridad de su empresa, quien gestiona y administra esos ordenadores. ¿Cómo acceden? Como ha avanzado ya José Antonio. ¿Qué utilizan? ¿Qué herramienta usan los hackers o los ciberdelincuentes, mejor dicho? La ingeniería social. La ingeniería social, que tiene su premisa en la frase: es más fácil manejar a las personas que a las máquinas. Como ellos, es una psicología en la que ellos intentan que la persona con la que contactan realicen algo que no quiere hacer, que lo hace sin darse cuenta, pero que a ellos les permite acceder a nuestra empresa. Tienen 4 principios rectores, que sería que siempre a todo el mundo le gusta ayudar, que todos confiamos en un primer momento en los demás, que nos cuesta decir que no y que nos gusta que nos alaben. Entonces, con esos 4 principios, ellos juegan y logran acceder a nuestra empresa. Esto parece que es una cosa que se ha inventado ahora mismo, pero no. Ahí tenemos a Tony Leblanc, Antonio Zores, el último del Tocomocho, todo esto era igual, es ingeniería social. No había ordenadores, pero se hacían así. Engañaban a alguien para que fuera al banco, sacara dinero y tal. Ahora es igual. Están unos señores que por la ingeniería social contactan con nuestro trabajador y logran acceder a nuestro sistema informático. ¿Qué tenemos que hacer con eso? O para evitar eso, pues como ha dicho, invertir en las personas. Hemos invertido en los mejores cortafuegos, el antivirus, tenemos unos procesadores rapidísimos, una capacidad de memoria impresionante, pero no invertimos en las personas que utilizan esos aparatos. Les tenemos que involucrar en la empresa, les tenemos que concienciar de que su actuación es negativa para la empresa y por ende negativa para él también. Al fin y al cabo todos vivimos de la empresa. Les tenemos que implicar y por supuesto les tenemos que educar y formar. La formación no tiene que ser estática, tiene que ser evolutiva, porque esta gente se está moviendo. O sea, cada día sale una nueva tipología delictiva,
ellos van siempre un pelín por delante, un pelín, no mucho porque nos dejamos ir mucho, pero van un pelín por delante. Entonces tiene que ser formación continua y que ellos se sientan implicados. Y tiene que ser sobre todo continua con las personas nuevas que lleguen también a la empresa. Fundamental. Vale, hemos puesto, por así decirlo, hemos cerrado media puerta o media hoja de la puerta grande por la que entran los ciberdelincuentes a nuestra empresa. Vamos a cerrar ahora la otra media hoja. ¿Qué pasa si a esta persona, a este trabajador, que le llega un correo malicioso, le ponemos una persona por encima, un respaldo, una persona que le supervise y le controle? Pues que él lo va a agradecer porque en momentos de duda nos va a preguntar y es más, le vamos a obligar a que en según qué procesos que realice la empresa sea obligatorio que eleve esa información, ese correo a nosotros o al departamento que ustedes quieran. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues tendremos que ver los procesos críticos de nuestra empresa, los riesgos que conllevan o que se generan al realizar esos procesos críticos. Principalmente serán, como hemos dicho antes, pagos y envíos de mercancía. Ahí es por donde nos pueden dar. Pagos tanto que tengamos que realizar nosotros como que tengamos que cobrar. Y dentro de todos estos es fundamental vigilar los 3 procesos que les pongo al final. Los nuevos clientes. Nos llega un correo, se nos presenta un señor, soy menganito, soy de Londres y quiero hacer un contrato con ustedes. Tendré que saber quién es. Habrá que hacer un mínimo de gestiones para saber que ese señor existe, que esa empresa existe y que es factible o que se puede realizar con ellos el negocio. Pero como lo haríamos con cualquier empresa. Eso es lo primero que hay que hacer. Investigaremos más o menos pues según las necesidades o el riesgo de seguridad que queramos tener, que será poco, pero bueno, también entendemos que no hay que hacer un estudio o un doctorado sobre la empresa. Otro proceso crítico, modificación de datos clave de un cliente. Llega un cliente que sí que es de confianza y de repente, qué raro, el siguiente pago hazmela esta cuenta. ¿Y esto? Pues vamos a comprobar. De ese cliente ya en este segundo caso tenemos datos de ese cliente. Pues vamos a ver si son verdad o no. Vamos a comprobarlo, pero no vamos a comprobarlo contestando a ese correo. Vamos a utilizar otro medio. Vamos a realizar una llamada telefónica, vamos a contactar físicamente si los conocemos, cualquier otra cosa. Pero comprobamos ese aspecto. Y luego hay que tener cuidado también el tema de los correos internos. Muchas veces los ciberdelincuentes envían un correo, pero no saben exactamente a qué departamento tienen que dirigirlo. Ellos lo mandan a la empresa. Y con buena fe, el trabajador que lo recibe lo reenvía al departamento pertinente. ¿Qué pasa en ese departamento? Que ya recibe un correo de su casa. Yo no tengo por qué dudar. Me la manda José Antonio y digo, pues mira, me ha mandado José Antonio esto. Hace el pago, tal, o cambia de nómina al compañero, tal. No lo compruebo. Hay que tener cuidado en ese reenvío. Y hay que poner que se ha reenviado porque no se estaba seguro de algo. ¿De acuerdo? Con estas dos cosas... Espera. Con estas dos cosas ya habremos cerrado la puerta más grande que tenemos y por la que nos entran los ciberdelincuentes de nuestra empresa. Pero, ¿y si entran? Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues como ya tenemos un análisis, ya habremos evaluado los procesos críticos de nuestra empresa, igual que cuidamos el producto que generamos, pues no sé, en cámaras frigoríficas, en embalajes, en envases, pues tendremos que cuidar lo más valioso que tenemos en nuestra red, que es la información y los documentos. ¿Qué tendremos que hacer primero? Una primera criba, los documentos importantes. Tendremos que seleccionar pues los que nos sean más necesarios para poder seguir trabajando hasta que llegue la restauración, la normalidad a la empresa, con el fin último, como pone allí, de la no interrupción de la actividad. Es fundamental para la empresa que siga generando beneficios, pero por todos, para el trabajador y para el empresario, para todos.
Una vez que tengamos claro pues, los documentos más importantes, los que necesitamos para seguir trabajando, realizaremos las copias de seguridad. Las copias de seguridad, según las necesidades que tengamos y según el coste económico que queramos llevar a cabo, pues podremos valorar el número de versiones que queremos realizar, el tipo de copias, si son totales, si son incrementales, los dispositivos que utilizaremos, los dispositivos, perdón, que realizarán, que volcarán la copia, el soporte en el que guardaremos la copia de seguridad y la periodicidad. Claro, cuanto más dinero, pues como todo puede ser más periodicidad, más soportes en los que se almacene la copia, más seguro va a ser todo. Pero bueno, ya han visto que con estas tres cosas que les hemos dicho, que es formación en el trabajador, control sobre supervisión, apoyo, digamos, tampoco parece o sea, no es necesario que suene control como algo malo, y unas copias de seguridad que no tiene un coste económico elevado, podemos ya tener garantizado un cierto nivel. Daremos un salto cualitativo en la seguridad de nuestra empresa. Y por último, quería terminar recordándoles que la seguridad de su empresa está en sus manos, en lo que ustedes quieran hacer. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Yo voy a poner casos prácticos y voy a dar opción a que me contéis si conocéis o conocéis a alguien que haya sufrido algún ciberataque en su pequeña y mediana empresa. Y como hemos hablado, pues queremos que hablen, que nos pregunten, que interactúen y que esas dudas que tienen, que nos las vayan preguntando. A mí me pueden interrumpir en cualquier momento. Él tiene carrete, yo también. Entonces, aquí nos pueden dar las 10:30 de la noche tranquilamente. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos esta ventana y vamos a empezar. Si ustedes no hacen preguntas, pues empezaré a hacerlas yo. Entonces, para empezar, ¿cuántos de aquí representan a pequeñas empresas? Digamos, pequeñas empresas, menos de 5 trabajadores. Poquito, vale. Y el resto entiendo que son medianas empresas, mayores de 5 trabajadores. Vale, ¿alguno de ustedes ha sufrido algún ciberataque? Pues ya os tengo fichados a los 3, así que luego os preguntaré. ¿Por qué pregunto esto? Porque cada vez que hacemos una presentación de este estilo y cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar con empresas, a mí me gusta siempre empezar con una clasificación muy sencilla. En el ámbito de la ciberseguridad tenemos 2 tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que lo van a sufrir. No hay más. O sea, es cuestión de ahora o cuestión de más adelante. Y no lo digo por decir, lo digo porque al final son los datos, ya lo ha comentado los datos anteriormente el compañero, son los datos y sobre todo al final las más perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Pues porque al final los recursos que tienen, la manera de afrontar la digitalización, pues igual no tienen las mismas posibilidades que pueden tener las grandes empresas. De hecho, vemos noticias, o sea, si ponemos ciberataque o ciberdelincuencia en Google, cada semana tenemos una noticia diferente. Esta es de antes de ayer y estamos hablando de la web del PSOE. Pero es que, aparte de eso, las grandes empresas también sufren ciberataques. Fue Iberdrola hace unos meses, Endesa vio también otra filtración de datos recientemente y hasta el Consejo General del Poder Judicial el año pasado sufría un ataque que exponía un montón de datos, muchos de ellos de funcionarios públicos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de la charla? Mencionar 3 delitos principales que afectan tanto a pequeñas como a medianas empresas, incluidas grandes, que van a ser el ransomware, como ha mencionado José Antonio, que van a ser el man in the middle, el hombre en el medio, business email compromise, el email comprometido, el email que interceptan, y para sobre todo las pequeñas empresas, para los negocios pequeños, pues la falsa factura pendiente o el falso paquete pendiente de pago, que seguro que a algunos les suena ya. No solo ver eso, sino también ver qué podemos hacer para evitarlo y cómo reaccionar. Sobre todo me interesa la parte de cómo reaccionar si sufrimos ese ataque, ya que estamos en la parte de las empresas que todavía no lo han sufrido. Y les voy a contar casos prácticos. Han hecho preguntas aquí del correo, de cómo lo hacen, de cómo no lo hacen. Pues yo creo que con lo que les voy a contar va a ser bastante ilustrativo. Y sobre todo con lo que me van a contar, porque también van a hablar los que han sufrido algún ciberataque. Entonces, empezamos con el ransomware. Ransomware, muy sencillo, mucha palabra en inglés, mucha palabrería. Al final, ¿qué es? Es un secuestro de datos. Nos entra un virus en nuestro ordenador de la manera que sea, normalmente asociado a un archivo adjunto de un correo electrónico que cualquier trabajador de la empresa abre y nos cifra todo el sistema, nos cifra todos los datos. Problema inminente
y directo que no podemos trabajar. Directamente. No se puede trabajar porque se ha cifrado todo absolutamente. Las diapositivas, no lo he dicho, tienen mucha letra y tienen mucho escrito. Yo las voy a dejar por si en caso de que necesitaran, tuvieran como un pequeño resumen de cómo actuar y qué es lo que necesitan y cómo tengo que hacerlo, etc, etc. O sea, no hace falta ni que hagan fotos ni que tomen apuntes. Yo hablaré, pero va a estar todo en las diapositivas. Entonces, volviendo al ransomware, problema que tenemos, que nos paraliza la empresa. La empresa ya no puede funcionar porque no puede acceder a ningún tipo de dato, a ningún tipo de archivo, a ningún tipo de dato, de nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir este tipo de ataques? Pues como mencionaba el compañero, formación a todos los empleados, en este caso a todos los empleados de toda la empresa, porque puede entrar por cualquier departamento, puede entrar por cualquier trabajador que descarga un archivo adjunto que no tenía que descargar, que le entra un correo que no le tenía que entrar y a partir de ahí empieza todo. Como bien ha dicho, el eslabón más débil de la cadena siempre es el ser humano. A partir de ahí, pues inversión y medidas de ciberseguridad adecuadas y la concienciación de todos los empleados. O sea, esto puede pasar a cualquier empleado. ¿Que no lo conseguimos prevenir y sufrimos un ataque de este estilo de ransomware? Pues fundamental. En todos estos temas, siempre fundamental. La rapidez de la denuncia. Es clave para reducir al mínimo el ataque sufrido y para intentar solucionar lo que nos haya supuesto. Entonces, rapidez de la denuncia, cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, etc., etc., y sobre todo pues comunicación al INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, en caso de que sea una empresa privada, o al CCNCER, que pone ahí a la derecha, que es el Centro Criptológico Nacional con su equipo de respuesta, en caso de que sea una empresa privada que trabaja con datos públicos. Cuando nos secuestran los datos nos mandan una notita como: si quieres recuperar tus datos, por favor, hazme un ingreso aquí. Antiguamente lo hacían a cuentas bancarias, ahora lo actual pues es a través de monederos de criptomonedas. ¿Qué aconsejamos siempre? Pues nunca realizar el pago. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, que no sabemos si vamos a recuperar la información que nos han cifrado, y segundo, al final estos son grupos que se dedican a ello. Si les pagamos por lo que están haciendo, estamos retroalimentando a que sigan teniendo más recursos, sigan haciéndolo más y sigan expandiendo su forma de extorsionar y de secuestrar datos de otras empresas. Estamos alimentando a esos ciberdelincuentes a que sigan haciendo lo que están haciendo. Aparte de eso, las herramientas anti-ransomware. Hay equipos de trabajo a nivel de Europol, a nivel europeo, policía holandesa, policía española, etc., etc., que trabajan con archivos cifrados que no se pueden descifrar a día de hoy, los analizan, trabajan sobre ellos para desarrollar herramientas que lo permitan descifrarlos. Entonces, por mucho que suframos el ataque hoy, eso no quiere decir que de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, ese cifrado sea descifrable, por decirlo así, valga la redundancia, en un futuro. Aquí, sobre todo, fundamental la elaboración de informes técnicos informáticos por gente especializada que nos pueda decir por dónde ha venido, dónde nos ha entrado, quién es el atacante, qué es lo que nos han hecho, hasta dónde nos ha alcanzado, si hay alguna réplica, si tenemos todo eso que quede en un buen informe técnico desarrollado por informáticos y que se pueda aportar tanto a la denuncia de policial como a la comunicación del INCIBE o del CCNCER. Me dicen que hable más alto, no me da... Aquí fundamental, y esto es lo más fundamental de este tipo de ciberataque, el aislamiento de los sistemas y la restauración de copias de seguridad. ¿Por qué es lo fundamental? Porque nos hemos encontrado con empresas que tenían la copia de seguridad dentro del mismo servidor. Es decir, me cifran el servidor, me cifran la copia de seguridad. ¿Qué tengo? Nada. Entonces, esas copias de seguridad, obviamente está bien tenerlas en el servidor, tener un backup en el servidor, pero si nos entran por el servidor tengo que tener otra copia de seguridad, si no, no conseguimos nada. Y hablábamos de la Agencia Española de Protección de Datos, pues el deber de comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si no lo hemos podido prevenir, hemos reaccionado. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda la fase de evaluación y de mejora. Ver qué es lo que nos ha fallado, sobre todo con ese informe técnico informático, implementar medidas técnicas de seguridad que nos permitan mejorar lo que nos ha sucedido y que no nos vuelva a pasar, o si nos vuelve a pasar, que no tenga la repercusión que ha tenido, pues como por ejemplo el cambio del almacenamiento de los servidores, lo que decíamos, no tener la copia de seguridad dentro del mismo servidor, algo que es básico y que es lógico, pues no siempre se cumple.
implementación de nuevos programas antivirus, etcétera. Y formación y concienciación a todos los empleados. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de este apartado con hacer campañas de correos electrónicos sospechosos. Si yo tengo un departamento trabajando conmigo, yo les mando un correo electrónico a ver si pican, a ver si descargan. Si descargan, pues igual hay que hablar con alguien, igual hay que contarles algo y demás. Un caso de estos, pues no sé si leyeron el año pasado, sobre octubre-noviembre, por estas fechas, hubo una empresa de aquí de Pamplona que sufrió un ciberataque. Esa empresa daba servicio, daba soporte a un montón de ayuntamientos en Navarra y esos ayuntamientos se quedaron sin servicio. Esa empresa, que era especializada, hizo todo el procedimiento perfecto. Tenían su copia de seguridad, era una empresa especializada en la materia. Obviamente, si ellos lo hacen mal, pues ya, bueno, bajamos la persiana y nos vamos. Pero ellos lo hicieron todo el procedimiento correctamente, pusieron la denuncia, hicieron el análisis y lo primero que hicieron y lo primero que nos interesa con estos temas pues es lo de siempre, recuperar la información o las copias de seguridad que tengamos para volver a poner la empresa a funcionar cuanto antes. Perdamos una semana de trabajo, 5 días, pero que la empresa vuelva a funcionar. Entonces, esa empresa pues al final perdió X días de trabajo, estuvieron unos cuantos ayuntamientos de aquí de Navarra que no tenían servicio y al final, ¿cómo quedó el tema? Pues aparte de la denuncia, etc. y la investigación que se hizo, el ataque había entrado a las 2 de la mañana, provenía de países del este de Europa, que casualmente pues coincidía con una guerra que hay por ahí por el norte de Europa, etc. y habían entrado por distintos servidores. ¿Se puede luchar contra eso? Se puede. ¿Se puede prevenir? Se puede. ¿Que es imposible? Pues ya hemos dicho, 2 tipos de empresas, las que lo han sufrido y las que lo van a sufrir. Ransomware, dudas, preguntas. ¿Cambio? Los enlaces a páginas externas. Bueno, eso ya ni hablamos. Eso ya ni hablamos. O sea, te mando para que pinches, te envío el link. Que eso sobre todo lo vamos a ver a nivel particular. O sea, yo ahora me he centrado en ataques a empresas. Si abrimos el abanico de ataque particular, tenemos aquí hasta mañana o pasado hablando tranquilamente. Todo lo que sea que no conocemos, todo lo que sea un enlace, todo lo que sea un archivo, un Excel raro, un tal, puede ser la fuente que nos origine ese cifrado de los datos. Pues pasamos al siguiente. Man in the middle, el hombre en el medio. El hombre en el medio, bueno, hay muchas variedades, hay muchas formas de hacerlo, pero es tan sencillo como que entre 2 empresas, 2 proveedores, una de ellas sufre un ciberataque, interceptan su correo, o se ponen a la escucha de su correo y modifican algún aspecto de las transacciones entre ellos para derivar los fondos entre proveedores a un ciberdelincuente. Esto habitual. Si el anterior atacaba directamente al funcionamiento de la empresa, que era lo que nos impedía seguir trabajando y seguir funcionando como empresa, ¿esto dónde nos ataca? A donde más duele, a la cartera, a la liquidez de la empresa y a las facturas que se pagan a otra persona pensando que son, etc. Y que va a venir muy bien con lo que va a explicar luego José Antonio de cómo afrontar esos pagos que se han hecho a otra empresa cuando eran entre empresas, que quién paga, quién no paga, etc. De aquí voy a centrarme en 3 casos típicos, aunque sean con ejemplos. Entonces, Pedro tiene su empresa y tiene su relación con su proveedor. Recibe un correo del ciberdelincuente que decimos, hostia, pero ¿cómo puede ser que el ciberdelincuente nos engañe? Luego explicaré cómo. Y le dice que cambia la cuenta bancaria, que soy tal empresa, la relación del proveedor que tenía, y que a partir de ahora las transferencias no me las hagas aquí, sino házmelas a esta otra cuenta. Pedro modifica los datos bancarios asociados al proveedor, a esa cuenta bancaria, y cuando realiza un pago o queda algo pendiente de pago y hacen una transferencia entre ellos, pues de material y demás, Pedro realiza la transferencia en vez de a la empresa, al ciberdelincuente. Este caso lo vemos con proveedores. Estamos viendo ya casos que lo están haciendo entre trabajador y empresa. Es decir, suplantan la identidad del trabajador y le dicen a la empresa, oye, que la nómina quiero cobrarla a partir de ahora en esta otra cuenta bancaria. Y la empresa paga la nómina de ese trabajador de ese mes al ciberdelincuente. Y el trabajador no cobra. O sea, ya no es simplemente relaciones comerciales entre empresas, ya es relaciones profesionales y el salario, el sueldo de un trabajador que no va donde tiene que ir y que la empresa lo paga al ciberdelincuente. Otro caso,
en vez de actuar directamente contra la empresa de Pedro, pues interceptan las comunicaciones, el buzón de correo del proveedor. Entonces lo que hacemos es, me pongo a la escucha del proveedor, cuando haya algún tipo de comunicación, en ese momento voy a afectar a esas comunicaciones, voy a modificar lo que va a mandarle la empresa al proveedor y voy a conseguir lo que yo quiero, suplantando a la empresa al proveedor, ¿vale? Y al final, el destino del dinero, el mismo, la cuenta bancaria del ciberdelincuente. Y luego ya directamente ni esperamos a las relaciones comerciales normales entre empresas. Entro en el buzón de correo del proveedor o del buzón del correo del proveedor y genero una factura para que me la pagues inmediatamente. Al final, el destino, el mismo. Pedro realiza la transferencia, el empresario realiza la transferencia a la cuenta controlada por el ciberdelincuente. Estos son los casos más típicos. ¿Cómo podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer para prevenir y que no nos pase esto? Bueno, pues volvemos a lo de antes, formación. Formación que mencionábamos en la primera ponencia, en este caso va a ser un poquito más especializada. ¿A quién va a ir dirigida? A los empleados con accesos a las cuentas bancarias, pues a los encargados del departamento de pagos, del departamento de contabilidad, etc., etc., etc. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que había comentado también antes el compañero. Cada vez que haya un cambio que se salga de lo normal, cada vez que haya algo que se salga de la rutina, del ordinario, hacer una doble comprobación, el doble check. Me llega un correo como que hay un cambio de cuenta bancaria, vale, perfecto, me ha llegado por correo, como no sé si es real o no, pues llamo por teléfono y pregunto, oye, ¿esta cuenta bancaria es real? ¿Este cambio de cuenta bancaria es real? Me reúno con la persona en persona, nunca mejor dicho, oye, este cambio de cuenta bancaria es real y me aseguro que ese cambio de cuenta bancaria es real. Y sobre todo, la revisión periódica de facturas pendientes de pago y de cobro. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos encontrado empresas que han denunciado y se han dado cuenta de que habían sufrido este tipo de estafa 6-7 meses más tarde. Pues lo típico, las facturas pendientes de pago, las voy acumulando y en X tiempo lo pago. Y cuando voy a pagar y he pagado, hostia, pues si es que pagué y no era la cuenta que era y ahora denuncio y ahora intento... ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo más importante? Pues aquí en negrita, subrayado, mayúsculas con exclamaciones, rapidez en la denuncia. ¿Por qué la rapidez de la denuncia? Si en la anterior era importante, en esta todavía más. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer nosotros como investigadores? Lo primero, intentar paralizar esa transferencia y recuperar lo máximo posible de ese dinero. Si hay una transferencia no consentida, una transferencia engañosa, por decirlo así, nosotros lo primero que vamos a trabajar es intentar paralizar esa transferencia, intentar retrotraer esa transferencia, intentar bloquear la cuenta de destino, intentar recuperar los fondos de esa cuenta bloqueada. Cuanto antes se denuncie, antes podemos actuar y más probabilidades de éxito de recuperar ese dinero tenemos. A partir de ahí, pues lo de siempre, recopilamos toda la información con las cuentas bancarias de destino, los correos electrónicos que hemos recibido, los números de teléfono involucrados, etc. Y a partir de ahí, pues seguimos, revisión de los sistemas de correo electrónico para ver quién es el que ha tenido el problema, quién es el que ha tenido el ciberataque, si Pedro, si el proveedor, si el trabajador, para ver dónde ha estado la brecha de seguridad y comprobar si se tiene opción de equipo informático, de personas especializadas, ver los logs de acceso al correo electrónico para intentar determinar de dónde ha provenido ese ataque. ¿Qué nos queda si lo hemos sufrido? Pues evaluación y mejora. Cursos y recursos del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, que son gratuitos, están disponibles en la página del INCIBE, hay un montón de talleres, hay un montón de guías, tanto a nivel de empresa como a nivel particular, a nivel de usuario de la vida diaria, y son gratuitos. Y a partir de ahí pues seguimos, implementamos medidas de ciberseguridad. Pues creamos una agenda de correos electrónicos de confianza para que los correos sean los de la empresa realmente. Creamos alertas ante cambios de cuentas bancarias, lo que hemos hablado, hay un cambio de cuenta bancaria, hago la comprobación. Oye, ¿realmente esta cuenta bancaria es la buena? Filtración de correos de origen sospechoso, etc. Pasamos al siguiente. ¿Alguna pregunta más? Venga, pues seguimos. Esta, que va por oleadas, como ha mencionado antes Juan Antonio, esta afecta sobre todo a pequeñas empresas, a comercios locales y a comercios que igual no tienen tanto nivel de digitalización como pueda tener una mediana empresa, pero que les afectan igual. ¿Y que dónde dan? Donde duele, al dinero. Esta lo típico es que a un trabajador que está, pues, por ejemplo, una panadería, un estanco, una cafetería, le llaman y le dicen que tienen una factura pendiente de pago.
que si no pagan rápidamente que les van a cortar la luz, o que tienen un paquete pendiente de pago que si no lo pagan pues se va a devolver el paquete y que su jefa se va a enfadar muchísimo y que tienen que pagar, ¿Qué hace el trabajador? Pues se asusta porque no quiere perder su lugar de trabajo, su puesto de trabajo, coge, accede al efectivo de la caja de la tienda donde está trabajando y se va a hacer el pago. El pago que ahora veremos las distintas modalidades y el cómo han ido evolucionando. Luego os cuento un caso en el que con el dinero de efectivo de la tienda no era suficiente para pagar y la trabajadora sacó dinero de su cuenta y pagó. Doble estacazo. Volvemos a lo de antes, prevención, reacción y evaluación y mejora. Pues en la fase de prevención, para que no nos suceda, pues lo de siempre, formación de los empleados, en este caso, pues a los que tienen acceso al efectivo del negocio, por muy pequeño que sea. Todo lo que sea urgente, urgencia, pincha aquí, urgente, colores rojos, exclamaciones, normalmente no suele ser urgente. Pues si me están diciendo que es urgente y que tal, bueno, pues igual, vale, perfecto, es urgente. Voy a poner, tomo nota, te cojo el teléfono y llamo a mi jefa o a mi jefe y le pregunto si realmente es tan urgente y si realmente ese paquete está pendiente y si esa factura está pendiente. Lo que hablamos, comprobación telefónica o personal con el responsable de la empresa. Pues compruebo si realmente es así. Esto de manual, sentido común, el menos común de los sentidos. Desconfianza de números de teléfono extranjeros e interlocutores con acentos extranjeros. Tienes una factura pendiente de Iberdrola, una factura pendiente de, bueno, pues si el acento igual no es español o de lo que se podría esperar de alguien que trabaja para Iberdrola, pues igual desconfío. Si me sale un más 47 y un churro de números o un tal, desconfío. Eso no quiere decir que no lo hagan con teléfonos españoles con el 34 también lo hacen. Pero si nos enfrentamos ya a esto, ya tenemos un primer criterio para que nos salte la alarma. Y luego, pues hombre, desconfianza de datos de pago que nos asocien con empresas de distribución o con datos de pago en el extranjero. Pues hombre, Iberdrola no me va a hacer pagar en una cuenta de Hungría, por ejemplo. Un Amazon o un GLS o una empresa de paquetería no me va a hacer pagar en criptomonedas para recibir el envío. ¿A qué es obvio? ¿A qué es de lógica? Pues a veces no es tan lógico. Fase de reacción, sufrimos este ataque, hacemos el pago, nos intentan estafar. Podría estar así toda la noche. Rapidez de la denuncia. ¿Por qué? Porque igual que en el anterior, la rapidez de la denuncia nos va a permitir bloquear las transferencias, bloquear las cuentas, etc. Aquí podemos intentar hacer algo. Luego os cuento por qué. Y luego ya a partir de ahí, pues cuando presentemos la denuncia, recopilación de toda la información, pues con cuentas bancarias de destino, los datos de envío, el teléfono desde donde me han llamado, el acento, que me han dicho tal. Y si nos pasa y ya ponemos la denuncia, que ojalá que no, pues nos quedaría pues lo de siempre, formación constante y... Sí, voy a ir cortando, si no me enrollo. Formación constante y actualización de los fraudes más recientes. Hay publicaciones en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, hay un blog donde nos van contando. Pues últimamente hay una estafa de que coges el teléfono, dices sí y te graban. ¿Esa la habéis oído? Sí. Pues lo que hacemos siempre, pues habrá que decir diga, como aló mi presidente, pues lo mismo. De este caso, y ya acabo que si no me cortan el micro. Un ejemplo muy sencillo, un bar de Pamplona, de al lado de donde estamos nosotros, viene la trabajadora llorando, que le han llamado corriendo, que tenía que hacer un ingreso, que si no el paquete lo iban a devolver y la iban a echar porque su jefa sabía que tenía que pagarlo, todo esto al teléfono todo el rato al teléfono, sabían el nombre de la jefa. ¿Cómo? Como lo hicieran. ¿Cómo tenía que hacer el pago? Por Western Union. Ya suena raro. Me enviará el dinero a México, ya suena raro. Pues ella estaba hablando por WhatsApp con los malos, le dije, sube con... No, que seguro que es. Digo, vale, súbete conmigo. Estuvimos mirando, le mandamos la ubicación de los malos aproximada en México. Pues claro, ahora explícale a tu jefa que has hecho un pago y que la caja del día y del día de antes ha desaparecido. Esa chica llegó a pagar de su dinero. Esa fue la que llegó a pagar, a sacar dinero de su cuenta para pagar lo que le estaban ofreciendo. Entonces, como conclusiones, y ya acabo y así ya no me enrollo más. Para que no se nos quede la cara del jefe Bigun cuando tengamos un ataque de este estilo, cuatro cosas me gustaría destacar, aparte de rapidez en la denuncia, lo que he dicho antes.
que hay que verlo como una inversión en ciberseguridad, en el ámbito que sea y en el aspecto que corresponda a la pequeña o a la mediana empresa, no como un gasto, mejor prevenir que curar. Que sí, hay oportunidades que son nuevas, que hay que adaptarse y que hay que seguir actualizándose y demás. Nuevas oportunidades, sí, nuevos retos también. Por supuesto, formación continua y constante de trabajadores y de gente de la empresa, y lo que yo aplico en mi día a día, la doble comprobación, o sea, la desconfianza digital, que me gusta llamarlo. Pues todo lo que yo no vea a la persona con la que estoy hablando, no me creo nada. ¿Me llaman por teléfono? Pues igual no lo hacemos así el trámite. ¿Que manda un correo electrónico? Pues igual no es la persona con la que estoy hablando. ¿Que me hablan por redes sociales? Pues no sé si es la persona con la que estoy hablando o realmente o es otra persona o la están suplantando, etc. etc. Con esto acabo. Espero que no haya sido demasiado pesado. Entonces, quedamos a una llamada de teléfono, 091, y que sepan también que por parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad hay un número de teléfono de 8 de la mañana a 11 de la noche, si no recuerdo mal, que es el 017. Entonces, en caso de duda, oye, me pasa esto, oye, tengo este problema, oye, tengo esta duda, y que nos asesoren. Entonces, hay recursos, cada vez va habiendo más recursos, y mejor preguntar que tener que sufrir un ciberataque. Si tienen alguna cuestión la resolvemos, si no pasamos a esta última parte que sí que les queríamos trasladar. No es frecuente en charlas de ciberseguridad que se hable de esta parte post-incidente, sobre todo porque está relacionada con cuestiones más legales que con cibercosas, que las llamo yo. Las cibercosas es importante tenerlas presentes a la hora de formar a la gente, como hemos visto, porque si sabemos lo que sucede, sabemos en qué aspectos tenemos que incidir. Las cibercosas hay que conocerlas porque sabemos cómo actúa el ciberdelincuente y así podemos nosotros establecer contramedidas. Pero hemos visto que la investigación es compleja, tal y como nos ha indicado Antonio. La investigación es larga en muchas ocasiones y hay una realidad allí, que es una relación entre dos empresas, y me estoy refiriendo ahora al supuesto de fraude a través del correo electrónico de la empresa, que es el que más problemas da, como hemos visto aquí, porque de 3 que han levantado la mano, a 3 les ha pasado esto, y esto es lo que prima hoy en día. Entonces, esto no se lo tengo que explicar yo, porque es a lo que se dedican ustedes. Una relación comercial funciona así. Hay un intercambio de correos entre un acreedor, que lo vamos a llamar así a partir de ahora, y un deudor. El acreedor tiene un producto o servicio por el que se interesa el deudor. Le hace un pedido, el acreedor se lo manda, el deudor le pide los datos de pago, el acreedor los envía y cuando lo recibe el deudor paga y el dinero cambia de manos. Sabemos que detrás de lo que hacen ustedes hay un trabajo, es decir, que el dinero no cambia de manos porque ustedes se manden correo electrónico, sino que hacen más cosas, pero lo simplificamos así. Esto, como digo, no se lo tengo que explicar porque es lo que hacen ustedes todos los días y este ciclo, como consecuencia de un ciberdelito, se ve interrumpido porque lo que sucede es que después de esa sucesión de correos electrónicos, cuando el acreedor manda las instrucciones de pago al deudor, de alguna manera, el ciberdelincuente se hace con esas instrucciones y consigue que el deudor le pague a él en lugar de él al acreedor. Y esto, que ya lo ha explicado Antonio muy bien, por cierto, plantea un escenario legal detrás que no se suele tener en cuenta hasta que nos ha pasado, y es el siguiente. Aquí pasan dos cosas, características además de los ciberdelitos contra la empresa. Una, que no solo hay una estafa, sino que hay un ataque informático previo que ha permitido que se cometa esa estafa. Ese ataque informático puede haber sido simultáneo a la estafa o anterior a la estafa, y puede haber sido cometido por el mismo ciberdelincuente o por varios ciberdelincuentes, y se puede haber cometido en un lado, en el otro o en los dos. Y esto es un problema a la hora de que avancen las investigaciones, sobre todo si para determinarlo sucede, como ha dicho Antonio, que pasan varios meses hasta que las partes descubren que ha habido una estafa, el dinero se ha enfriado y tenemos, para determinar qué es lo que ha sucedido aquí, recurrir a lo que nosotros llamamos los logs del servidor para ver la actividad que ha habido allí. Como los logs del servidor en muchas ocasiones forman parte del contrato premium del suministro de servicios informáticos, pues los logs no los pagamos y entonces los logs no los tenemos y por lo tanto pues, va a haber ocasiones en las que no vamos a poder determinar en qué lado
ha estado la brecha, pero a eso me referiré después. La segunda cuestión que pasa aquí es que independientemente del ataque y de la estafa, que son delitos de los que responderá este de la capucha si al final lo encontramos, ahí hay un negocio que subsiste después de la estafa y hay unas obligaciones adquiridas que no se han extinguido porque el estafador se haya llevado la pasta, hablando pronto y mal. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Pues miren, hace unos años esto se manejaba en primera persona del plural. Cuando se descubría la estafa, las dos empresas implicadas decían, vaya, nos han estafado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo enfocamos esto? Pero, ha pasado el tiempo, hay mucha más información sobre cómo funciona esto, hay medios para evitar que esto pase y, por lo tanto, las empresas que invierten en que esto no les pase cada vez están menos dispuestas a aceptar que les pase a otros. Por lo tanto, se ha pasado rápidamente a la segunda persona del singular, y es, te han estafado a ti. Te han estafado a ti. Y yo quiero mi dinero. Y luego tú ya te apañas con el estafador si lo encuentras. Porque el negocio subsiste, como digo, aunque el estafador haya intervenido aquí. Y esta es una dimensión que no se suele tener en cuenta hasta que nos pasa. ¿Y qué sucede? Pues que nos vamos a demandas civiles de reclamación de deudas. ¿Y cómo se están enfocando? Pues eso es lo que les vamos a explicar aquí, porque hay distintos argumentos que están esgrimiendo las partes que se pueden preparar si nosotros hemos hecho previamente nuestro trabajo de prevención en materia de ciberseguridad adecuadamente. Lo primero que puede pasar es que el atacante esté en el lado del deudor, es decir, la comunicación con las instituciones de pago salió correctamente del servidor del acreedor. Y como el atacante está en el lado del deudor, fue allí donde la manipuló, fue allí donde indujo al engaño y como consecuencia de esas manipulaciones en ese lado del servidor, el ciberdelincuente se lleva el dinero. Muy bien. Estos son supuestos teóricos porque nunca es tan fácil esto, pero vamos a suponer que esto es así y que el lado del deudor asume que la culpa es suya y esto ha pasado. Nos estamos encontrando con que hay deudores que cuando el acreedor dice, bueno, ¿y de lo mío? ¿Qué hay? El deudor dice, bueno, hemos puesto una denuncia, esto lo está investigando la policía y el juzgado ha abierto un procedimiento y vamos a ver qué pasa. Y entonces el acreedor dice, bueno, yo lo que pase en ese procedimiento no lo sé, pero yo quiero mi dinero al juzgado. Y en el juzgado el deudor trata de hacer valer legítimamente este argumento de lo que en esa sede se llama prejudicialidad penal. Es decir, como hay un procedimiento penal abierto, el resultado de ese procedimiento prima y condiciona lo que se vaya a hablar en el procedimiento civil. Bueno, pues los jueces de lo civil están diciendo que a ellos no les hace falta saber lo que va a pasar en el procedimiento penal para elucidar si la obligación adquirida aquí, en términos mercantiles, está cumplida o no. Que la respuesta es no. Y como no está cumplida, pues le dicen al deudor que tiene que pagar y, en caso de que el estafador en el procedimiento penal sea identificado, pues le tendrá que repetir a él. Esto en el caso del deudor. Y esto, para que lo tengan en cuenta, es cruel y es crudo. Pero estamos hablando, por otra parte, de que a lo mejor el deudor no puede, sin recuperar el dinero que le han estafado, pagar al acreedor, que es lo que hablábamos antes de que son fraudes que comprometen la viabilidad de las empresas. Pero lo mismo le puede estar sucediendo al acreedor y eso hay que entenderlo. ¿Qué sucede cuando se da el otro supuesto? Y es que el atacante está en el lado del acreedor, que si no lo he entendido mal, es una de las cosas que nos ha pasado aquí. Si no lo he entendido mal, porque pues sucede que cuando el deudor pidió las instrucciones de pago, estas instrucciones de pago ya salieron manipuladas desde el servidor del acreedor. De manera que el deudor recibió un mensaje procedente de la dirección de correo electrónico de su acreedor con la que siempre ha trabajado, indicándole un cambio de cuenta que a lo mejor es frecuente también en esa relación comercial, con un correo adecuadamente compuesto y una factura como las de siempre, y este señor pues no tenía ninguna razón para dudar de que era su acreedor el que le estaba hablando y pagó al estafador. Pues en este caso se puede dar el caso de que el acreedor no cobre, porque nuestro Código Civil contempla la figura de lo que se llama el acreedor aparente. Es un supuesto, si lo conocerán, en el que el pago a un tercero, hecho de buena fe,
nos da nuestra obligación por cumplida. Y aquí, ¿El endoso? ¿El endoso? No, es el 1164 del Código Civil. Pagas a un tercero creyendo que lo estás haciendo correctamente porque está en lo que el Código Civil llama en posesión del crédito, que he traído al ámbito cibernético, aunque no es la persona con la que contrajiste la obligación, tú crees de buena fe que está en posesión del crédito porque él te lo hace ver. Traído al ámbito cibernético se traduce en esto. Se traduce en que a lo mejor yo tengo mi servidor de correo con las tecnologías que corresponden y puedo comprobar que el correo viene firmado desde el servidor de este señor. Y con todas mis tecnologías desplegadas es imposible que yo detecte que lo ha confeccionado otra persona distinta al acreedor. Pues esta tesis del acreedor aparente está teniendo acogida. Está teniendo acogida. De todo esto que estoy diciendo, no lo digo yo, lo dicen los juzgados, y si alguno de ustedes necesitan referencias de dónde se han producido estas sentencias y qué argumentos han utilizado unos y otros, yo estoy a su disposición para facilitárselas. Luego dejaré allí un taco de tarjetas de visita mía y el que quiera antes de irse puede coger una con toda confianza. Bien, no obstante, han de saber que es posible que en el juzgado el deudor gane el pleito y se considere que su obligación está ya satisfecha y por lo tanto tenga que ser el acreedor el que promueva la vía penal para encontrar al estafador y se quede sin cobrar. Pero han de saber también que esta vía del acreedor aparente exige tener la ciberseguridad de la empresa en regla, porque se mira con lupa. Se mira con lupa. Y en el momento en que se vea pues que hay un correo allí que viene de una dirección que no toca, o que se salta las pautas que habitualmente se seguían con la otra empresa, el juez va a decir, oiga, usted no ha desplegado la diligencia adecuada para en esta situación anómala, que se le está indicando una cuenta que no es la frecuente o que se están dirigiendo a usted de esta manera, que no es la habitual, usted debió, como ha explicado Antonio, hablar con esta empresa por otros medios y asegurarse de si era o no era. Esa es la buena fe objetiva que se llama, la que exige esta figura. Es complicado, pero ya hay empresas que son capaces de presentarse en el juzgado y decir, no, oiga, mire, mi servidor estaba incólume. El correo de este señor viene con sus firmas, viene de las direcciones IP que tiene que venir, está compuesto adecuadamente y yo aquí lo tengo todo en regla y, sin embargo, va a ser el acreedor el que va a tener problemas para demostrar esto. Les decía que lo más habitual no eran estos dos supuestos porque lo normal es que nos pase esto, y es que de alguna manera vemos que el ciberdelincuente ha tenido acceso a las comunicaciones allí, de alguna manera vemos que el dinero se lo ha quedado él, pero no tenemos a priori manera de saber en qué lado estaba. Entre otras cosas, por los problemas de los logs y del retraso hasta que se descubre el hecho y una serie de cosas que nos limitan determinarlo. ¿Y qué sucede en este caso? Pues bueno, por ejemplo, en este caso, que como ven, aparte de las comunicaciones en azul, que son las correctas entre las empresas, hay una roja que es la que envía el ciberdelincuente. Este es uno de los supuestos en los que nosotros como investigadores podemos deducir que en su día estuvo en uno de los servidores o en los dos, pero perdió lo que se llama la persistencia. A lo mejor se cambiaron las contraseñas del correo, de manera que no pudo seguir accediendo a manejar ese servidor en tiempo real, pero sí, cuando estuvo dentro, se dejó una regla de reenvío o algún otro tipo de técnica que le permite, sin poder interceptarlos y sin poder manipularlos, sí que puede leerlos. De manera que cuando se presenta una oportunidad de negocio, él se mete en la conversación un poco cruzando los dedos, porque lo que va a suceder es que va a llegar el correo auténtico con la factura que hay que pagar procedente del acreedor y un rato después, porque el ciberdelincuente no puede impedir que ese correo llegue porque ya no tiene acceso, y un rato después va a llegar su correo, copiando el contenido del anterior correo, pero ya poniendo su cuenta, y cruza los dedos para que el deudor se coma el correo bueno y se vaya al malo. Y ya es un poco de suerte, ¿o verdad? Porque ha perdido la persistencia y eso se nota. Aquí, de todas maneras, cuando no se puede demostrar en qué lado ha estado la brecha inicialmente, pues ya cada parte va a tratar de hacer valer sus armas, pero se puede llegar incluso a una concurrencia de culpas, que también lo permite el Código Civil, en el sentido de que al final el juez diga, bueno, por un lado este señor pagó a quien no debía por X, pero también estamos viendo que gracias a Y del acreedor esto ha sido posible, porque si hubiera adoptado medidas, pues a lo mejor tampoco estaría. Entonces el uno por el otro, mitad para cada uno. Esto puede suceder. Esto puede suceder. Este supuesto sería este. Aquí, este es el momento en el que el deudor
en el que el acreedor le dice al deudor, mándame los datos que te voy a mandar la factura que tienes que pagar. Después de esto, el deudor manda sus datos, ese correo no está aquí, y el siguiente correo que recibe el deudor, después de haber mandado sus datos, es este otro, en el que le dicen, bueno, pues ahí tiene la factura, donde ya está el número de cuenta cambiado que corresponde al ciberdelincuente. Este supuesto, el deudor en el juzgado no lo gana y le hacen pagar, porque esto con formación se detecta. Un empleado con formación tiene que ser capaz de ver que la dirección con la que le estaba hablando no es con la que está hablando ahora. Como se miran con lupa, eso se va a tener en cuenta. Último supuesto, aquel en el que, como hablábamos antes, el ciberdelincuente pesca con red. Lo único que sabe el de la capucha ahora es que el deudor y el acreedor tienen o tuvieron una relación comercial. Él ha hecho su investigación por fuentes abiertas, se ha encontrado a lo mejor al CEO de la empresa, al tesorero, al presidente, el LinkedIn, los ha seguido un poco, a ver más o menos quién paga allí y quién no, qué tipo de relación tienen, si firmaron un contrato. Esto muchas veces en el apartado B2B de las páginas web de la empresa sale. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién hemos contratado? Luego, pues oye, nos damos premios unos a otros, estas cosas pasan. Entonces, en la capucha se puede hacer más o menos una composición del lugar lo suficientemente certera como para decir, bien, yo sé que en algún momento este deudor va a tener una relación comercial con el acreedor porque lo estoy viendo en las fuentes abiertas que se relacionan. Así que, prescindiendo de esto y prescindiendo de este, directamente lo que le voy a mandar es un correo electrónico tirando la caña y si pesca bien y si no también. A suerte o verdad, un phishing exactamente igual que el del SMS del banco que les puede haber entrado. Así de técnico es esto. No, nada técnico, nada técnico. Pueden tener los servidores en ambos casos perfectamente y esto va a suceder igual, porque este señor está probando suerte. El mensaje en este caso es de este corte. Este mensaje es real, de aquí a la ribera, y verán pues bueno, que no se refiere a ningún negocio en concreto, sino, como explicaba antes Antonio, es una comunicación muy lacónica y, oye, a partir de ahora los pagos que me tengas que hacer, hazlos a esta cuenta. Ya está. Y acompañando a esto, pues mandan un documento, vamos a llamarlo así, tipo este, falso total, que es uno de los procesos que hay que revisar en la empresa, ver qué admitimos y qué no admitimos cuando hablamos con la gente por correo electrónico como un documento. Porque ya no podemos funcionar como hace años, donde los documentos se pedían para meterlos en una carpeta y luego repasamos la carpeta, está todo completo, pero claro, esos documentos los tocábamos y veíamos si eran auténticos o no. No podemos hacer eso con PDFs, porque con PDFs esto pueden hacerse de estos 1000, los que ustedes quieran. Una pregunta, el tema que ahora mismo están imponiéndonos de la factura electrónica evitará, por ejemplo, temas de este tipo de lo de las facturas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tendrás que comprobar con el QR si lo que tienes arriba es cierto y coincide con el QR. Es un doble factor de autenticación realmente. A mí personalmente, yo soy de la opinión de que en España pusimos la solución a este problema antes de que el problema existiera. Y desde el año 2006 tenemos DNIs electrónicos que permiten firmar digitalmente documentos. Y esa es la solución, que está desde el año 2006, es decir, ya hace 17 años. ¿Por qué no hemos impuesto la firma digital en determinados ámbitos teniendo algo que lo tienen todos los españoles mayores de 14 años? Pues eso ya escapa a mi comprensión. Pero lo cierto es que un documento electrónico que no está firmado digitalmente no es un documento. Eso es así. Y la empresa que los acepte pues se expone a que ahora vaya a pagar aquí y resulta que la cuenta no es de quien debe ser. Aquí les quiero llamar la atención sobre el hecho de que todo esto puede suceder sin que este señor se entere de nada. Y que, de hecho, sin que este señor pueda haber tenido ningún tipo de participación de nada, en absoluto. Un día se enterará de que su nombre va circulando por ahí y ya está, sin más. Y aquí, en este caso, en el caso anterior, quiero decir, perdón, que pasa de diapositiva, este acreedor cuya identidad se va suplantando por ahí en correos electrónicos, haciéndose pasar por él a distintos proveedores con los que mantuvo relación, pues tiene mal encaje actualmente, porque no es un supuesto que esté regulado, pero no debería desentenderse de esto. Habría que darle seguimiento a eso
poner una denuncia, ya veríamos a ver cómo se enfocaba, pero habría que darle seguimiento. Aquí en Tudela este año, a principios de año, por la suplantación de una empresa que se dedicaba a la automoción, acabamos haciendo 7 detenidos en Alicante, pero se habían cometido 96 estafas utilizando la identidad comercial de esta empresa. Una empresa que lo único que le sucedió fue que un señor cogió su logotipo y lo puso en Wallapop. Y de repente empiezan a llamarle personas ahí, oye, ¿qué pasa con lo mío? Que yo te compré, que no me llega, que eres un estafador, amenazas, todo tipo de cosas durante 3 meses, ¿eh? Y este señor no sabía nada. Esto nos puede pasar. ¿Qué sucede? Que no es perjudicado por ninguna de las estafas, pero perjuicios está teniendo allí. Entonces, a eso hay que buscarle un encaje para denunciarlo y poder judicializarlo. Por último, nos podemos plantear este otro escenario de posible demanda civil, que es, vamos a ver, aquí realmente lo que ha sucedido es, esto lo dice el deudor, yo le he dicho a mi banco que pague. Y mi banco, en lugar de mi acreedor, ha pagado a este señor. Y este banco, alguna responsabilidad tendrá aquí. ¿Hay algún banco aquí? ¿No? Vale. Esta cuestión se plantea. Claro, en la cama nos están viendo. Un saludo. Esta cuestión se plantea. Porque hay, pues bueno, creencias incorrectas sobre determinadas cuestiones que están reguladas actualmente y como lo están. Antes hablábamos de la regulación de las tarjetas de crédito, es una regulación muy concreta y muy proteccionista del consumidor. El consumidor lo único que tiene que hacer es, una mañana se levanta, mira su extracto y dice, oiga, yo estas 7 operaciones con mi tarjeta no las he hecho. Y lo único que tiene que hacer es ir al banco y decir, señor banco, estas operaciones no son mías, devuélvame el dinero. No tiene que poner una denuncia, ¿eh? Y cuando el banco recibe esa declaración de yo no he hecho estos cargos, en 24 horas tiene que devolver el dinero si no acredita que ha sido el cliente el que ha hecho los cargos y no va a poder. Yo le digo lo que dice el Real Decreto Ley del 2018 de medios de pago y es que el cliente con ir al banco y decir estos cargos no son míos, en 24 horas el dinero tiene que estar en su cuenta. No, si esas denuncias las recibo yo en mi unidad. Quiero decir que yo sé lo que pasa, porque... No, vete y denuncia, sube, baja, a ver si estás, de paso que vas, ya no vuelves, este tipo de cosas, ¿sabes? Pero los derechos del consumidor en este Real Decreto Ley están muy claros, ¿eh? Y no tienen vuelta de hoja. Es más, cuando el banco dice, no, esta operación se efectuó telemáticamente por un medio en el que esta persona ha tenido que introducir un código inequívoco, bla, 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 y no paga. Y el cliente le pone una demanda al banco, el cliente la gana. Eso se lo digo yo. Una pila de ellas, ¿eh? Claro, hay casos que ya son... Y muchas veces, precisamente, lo que se ha puesto en esas denuncias se va a utilizar por el banco para decir, no, esto es negligencia del cliente. Pero las tarjetas tienen un límite, ¿no?, de cobertura de importe. Cuando... Para devolver un pago indebido que estamos No. hablando, ¿no? No. Cuando usted no ha comunicado en tiempo y forma que ha perdido el control de su medio de pago, usted soportará hasta 50 euros Sí, de lo que le han hecho por ahí, pero el resto va para el banco, ¿eh? Siempre y cuando usted lo comunique. Que no lo digo yo, lo dice el Real Decreto Ley, ¿eh? Esa regulación está muy clara. La regulación del cheque está más clara todavía, porque es una ley bastante antigua y entonces empieza diciendo un cheque es todo documento mercantil en el que pone la palabra cheque. Bien. Y a lo largo de esa ley se dice el que se coma un cheque falso lo paga él. Está muy claro. Pero con la transferencia no pasa esto. Porque la regulación de la transferencia lo que dice es el banco tiene la obligación de ejecutar la orden de pago en los términos dictados por el cliente. Cantidad y destino, entendido como destino el número de cuenta. Por lo tanto, usted, cliente, dice, págale usted 10.000 euros a este Iván y baila un número, el problema para usted, porque usted al banco le ha dicho, una cuenta, se habrá equivocado usted o no, pero el banco no tiene ninguna responsabilidad ahí, porque la ley le atribuye la responsabilidad a usted. Y así es como está el escenario hoy, para el que se lo plantee, que es el que ponía esta diapositiva. Sin embargo, y a riesgo de que me llamen frentista, sí que es cierto que
las demandas por daños y perjuicios contra los bancos en materia de tarjetas de crédito se están ganando muy fácilmente porque existe esta legislación, pero los jueces están adoptando unos criterios que son perfectamente aplicables a la estafa, bien estudiados. Por ejemplo, ¿qué les están diciendo a los bancos? Oiga, usted, independientemente de que a este señor le han hecho un phishing y es verdad que tenía el deber de custodiar sus credenciales y parece ser que de alguna manera las cedió, aquí pasan varias cosas. Una, que esta persona está operando telemáticamente porque usted obliga a su cliente a hacerlo así, porque prácticamente usted no tiene sucursales, de manera que usted se está beneficiando de esta manera de comerciar y ha de ser usted el que apechugue con las consecuencias. Punto 1. Punto 2, estas credenciales que usted dice que se han usurpado no nos está diciendo ni cuándo, ni cómo, ni quién se las llevó. ¿De acuerdo? Y punto 3, y más importante, cuando el producto financiero contratado con usted, que operaba este señor, empezó a hacer transferencias de 500 euros cada minuto a 16 cuentas diferentes, eso es una operativa anormal por definición y en todo caso anormal en el caso de este cliente que nunca ha hecho 10 transferencias de 500 euros seguidos en toda su historia. Y usted, que es conocedor de la ciberdelincuencia que hay, debería adoptar medidas para que esto no suceda. Y como no las ha adoptado, paga usted. Además de porque el Real Decreto Ley dice que tiene que pagar. ¿Entiende? Esta misma explicación es muy aplicable a muchas estafas que nosotros vemos, en las que de repente se empiezan a vaciar cuentas de empresas y de particulares con una operativa escandalosa y a aquello nadie le ha puesto fin. Pero hablamos de cuentas que se vacían en una noche a base de bizums de 450 euros. Y eso es una operativa que no es normal. Y como no es normal, pues estamos ahí en un 1903 del Código Civil de decir, oiga, yo creo que usted aquí no ha obrado con la diligencia debida independientemente de las obligaciones que usted tenga en lo que respecta a la regulación legal de la transferencia. Y esto es una cuestión que si alguno de sus hijos está estudiando Derecho, pues a lo mejor en el futuro le interesa especializarse. Porque entiendo yo que se va a mover dinero aquí salvo que la legislación cambie. Y a lo mejor la posición del banco acaba debilitada. Y dicho esto, estos son los escenarios, digamos, legales que se afrontan, además de haber sido víctimas de una estafa, que ya parecía bastante, pero que sin embargo tiene este plus. Preguntas. Les he dejado cao ya. Ahora ya han dicho, bueno, como haga una pregunta ya, sí que nos tienen aquí hasta mañana. Pues nosotros, por nuestra parte, no tenemos más cuestiones que... Bueno, gracias.